veremos lo que es la eliminación de constantes arbitrarias. Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, vamos a realizar una integración para resolver la ecuación diferencial. Por lo tanto, vamos a obtener una solución que contenga constantes arbitrarias, porque si se acuerdan ustedes, cuando se resuelve una ecuación, una integral, se agrega en la solución, se agrega más c, una constante que no tiene un valor definido. Esto es a lo que llamamos constantes arbitrarias o parámetros arbitrarios. Entonces, como al resolver ecuaciones diferenciales usamos integración, pues en los resultados o en las soluciones de las ecuaciones diferenciales también van a aparecer estas constantes arbitrarias. Si yo tengo una ecuación diferencial de orden n, mi solución va a contener n parámetros o constantes arbitrarias. Si mi ecuación es de segundo orden, voy a tener una solución con dos constantes arbitrarias. Si mi ecuación es de tercer orden, voy a tener una ecuación con tres parámetros. Por lo tanto, a esa solución, que como ya vimos en uno de los temas anteriores, esa solución representa una familia de curvas, por eso se les llama a veces a las soluciones de las ecuaciones diferenciales, se les llama familias n paramétricas de soluciones. O otros autores les llaman también primitivas. La primitiva es la solución de una ecuación diferencial que contiene parámetros arbitrarios. Bueno, entonces, si yo me voy en el sentido contrario, a partir de una ecuación con n parámetros, yo puedo obtener una ecuación diferencial de orden m. Y en esta ecuación diferencial ya no va a aparecer ninguno de los parámetros que aparecía en mi ecuación inicial. Y eso es lo que vamos a hacer en este tema. Todavía no vamos a ir de la ecuación diferencial a buscar su solución, sino que vamos en el sentido inverso. A partir de una ecuación con constantes arbitrarias, vamos a obtener la ecuación diferencial que le corresponda. Antes de entrar a la eliminación de las constantes arbitrarias, vamos a recordar lo que es una familia de curvas para geometría. En geometría, una familia de curvas va a estar definida por una función que va a relacionar a un par de variables, x y y. Esa función o relación entre las dos variables puede incluir parámetros o constantes arbitrarias. Si yo utilizo esa función o esa relación que define a mi familia de curvas y le elimino los parámetros que contiene, entonces voy a obtener la ecuación diferencial que representa a la familia de curvas. Esto lo aclaro porque en algunos de los ejemplos y ejercicios que vienen en este tema, dice así el ejercicio, ¿no? Obtener la ecuación diferencial de la familia de curvas tal. Bueno, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de esto de la eliminación de constantes arbitrarias. En algunos casos, en las ecuaciones más sencillas, las constantes arbitrarias se van a eliminar simplemente al derivar la función. En esta función, ahorita vamos a ver cómo al derivarla se eliminan las constantes. En esta también. En otros casos no va a ser tan fácil eliminar a los parámetros. Una técnica que se puede utilizar es despejar a la constante. Y vamos a ver aquí un ejemplo en el cual despejamos a la constante para después poderla eliminar. Y otra técnica es resolver sistemas de ecuaciones usando a la primitiva y a sus diferentes derivadas para obtener una ecuación libre de constantes arbitrarias. Entonces vamos a ver estos 5 ejemplos y de ahí van a venir algunos ejercicios sobre este tema. Bueno, empezamos con el primer ejemplo o los primeros casos. Cuando tenemos una ecuación diferencial que al obtener sus derivadas se va
a ir eliminando las constantes. En este caso, si yo obtengo la primera derivada de esta función con respecto de x, pues aquí C1 es una constante y la derivada de x al cuadrado sería 2x. Entonces, ese primer término nos va a quedar 2C1x. En el segundo término, igual C2 es una constante y la derivada de x es 1. Por lo tanto, nos va a quedar simplemente C2. Y C3 es una constante. Al obtener la derivada de una constante, si ustedes se acuerdan, obtenemos 0. Entonces, este término en la primera derivada ya no aparece porque se hizo 0. ¿Qué va a pasar cuando yo obtenga la segunda derivada? Ahora tengo que derivar a esta función con respecto de x. 2C1 es una constante y la derivada de x con respecto de x pues es 1. Entonces simplemente nos va a quedar 2C1 en ese primer término y C2 ahora ya es una constante que está sola. Al derivarla se vuelve 0. Entonces en la segunda derivada ya obtuve al segundo parámetro arbitrario. Y al obtener la tercera derivada, este término todo es una constante. Al derivarlo obtenemos 0. Entonces, yo tenía una ecuación con 3 parámetros, C1, C2 y C3, y al obtener la tercera derivada, obtengo una ecuación diferencial libre de parámetros, en las que ya no aparece ninguna de mis constantes arbitrarias. Esto aplica para ecuaciones o para primitivas que tengan esta forma, ¿no? Como polinómica. En el caso de este segundo ejemplo, también queremos obtener la ecuación diferencial para esta primitiva. En este caso vemos que la constante está despejada e incluso está del lado derecho de la ecuación. Entonces, eso nos hace intuir que al sacar la derivada, al derivar esta función, pues esto se va a hacer 0 y ya va a desaparecer nuestra constante. Entonces, si derivamos toda la ecuación, vamos a derivar término por término. La derivada de este término vamos a derivar con respecto de x, que es lo más común. Y luego le sumamos la derivada de este segundo término. Y eso va a ser igual a la derivada de nuestra constante, que sabemos que se va a hacer 0. Este término del lado derecho se va a hacer 0 y en el lado izquierdo, en los dos casos, tenemos la derivada de un producto. Digamos que esto es U y esto es B. O sea, tenemos U por B. La derivada de U por B, si ustedes se acuerdan de la fórmula, es U por la derivada de B más B por la derivada de U, ¿no? Entonces vamos a sacar la de U, sería X al cuadrado por la derivada de Y al cubo con respecto de X. Vamos a hacer una derivación implícita aquí. Y en el segundo término, sería más Y al cubo por la derivada de X al cuadrado con respecto de X. Esas dos serían para este primer término. Y acá aplicamos lo mismo. U sería esto. B sería Y a la 5. Entonces aplicamos U por la derivada de B más B por la derivada de U. Y tenemos, ahí está U por la derivada de B más B
por la derivada de x al cubo. Y eso va a ser igual a 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, en este primer término tenemos a la x al cuadrado. Y la derivada de y al cubo es un u a la n, sería n por u a la n menos 1 por la derivada de u, que en este caso u es y. Entonces, el resultado de este término sería 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto de x. En el segundo término tenemos la y al cubo por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. En el tercer término teníamos a x al cubo y la derivada de y a la 5 sería 5y a la 4. Nuevamente por la derivada de y con respecto de x. Último tenemos este que es y a la 5 por la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Igual a 0. Entonces, vamos a acomodar los términos. Aquí me quedaría 3x al cuadrado y al cuadrado por la derivada de y con respecto de x. Aquí me quedaría 2x y al cubo. Aquí me quedaría 5x al cubo y a la 4, nuevamente por la derivada de y con respecto de x. Y este sería 3x al cuadrado por y a la 5. Igual a 0. Entonces, aquí en realidad ya tenemos una ecuación diferencial. ¿Se fijan? Tengo una ecuación en la que aparecen derivadas de y con respecto de x y en la que ya no aparece ningún parámetro arbitrario. Pero podemos simplificarla un poco. Como le hacemos? Porque tengo muchas x y y, ¿no? Entonces, el exponente más alto de x, más bajo de x es 1 y el exponente más bajo de y es 2. Entonces vamos a dividir a toda la ecuación entre 1xy al cuadrado. Para simplificar. Al simplificar acá, se elimina un x y se eliminan las dos y. Me quedaría 3x por la derivada de y con respecto de x. En el segundo término se elimina la x y se eliminan dos de las y, nada más quedaría 2y. En el tercer término queda x al cuadrado y al cuadrado, perdón, 5x al cuadrado y al cuadrado, derivada de y. Y el tercer término queda 3x y al cubo. Y ahí ya quedó más, con exponentes más pequeños, ¿no? Y ya esta
es mi solución. Esta es la ecuación diferencial de la primitiva que teníamos en un principio. Es mi resultado. En realidad también podría escribirse si no quieren usar la derivada de y con respecto de x, podrían usar la y prima, ¿no? Aquí y acá. No es lo mismo, son equivalentes. Entonces, ya vimos en estos dos ejemplos, bueno, aquí mi solución era esta, que simplemente al derivar 3 veces se eliminaban las constantes. Acá fue un poquito más largo porque tuvimos que hacer la derivación implícita. Bueno, obviamente estas dos soluciones aplican para x y y distintos de 0, ¿no? Son válidas para cualquier valor de x y y distintos de 0. Lo que dividimos acá entre x y. Si lo hubiéramos dejado así, no tendríamos la restricción. Pero bueno. Bueno, entonces, como les comentaba hace un rato, no siempre se va a obtener la ecuación diferencial simplemente al sacar la derivada, ¿no? O sea, la constante no siempre se va a eliminar al sacar la derivada o las derivadas. Tengo que sacar más de una. Entonces, algo que se utiliza comúnmente es despejar la constante para de ahí poderla eliminar. Vamos a ver eso en este ejemplo. Nos piden encontrar la ecuación diferencial para la familia de circunferencias que pasan por el origen con centro en el eje X. La ecuación de esta familia de circunferencias que pasa por el origen y tiene centro en X es esta ecuación. Entonces, vamos a encontrar la ecuación diferencial para esta familia de curvas. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar este binomio al cuadrado, que nos quedaría x al cuadrado menos 2xc más c al cuadrado. Y más, lo demás lo copiamos. Y al cuadrado igual a c al cuadrado. Y ahora vemos que c aparece aquí, aquí aparece c al cuadrado y de este lado también aparece c al cuadrado. Como esta c y esta c tienen el mismo coeficiente y el mismo signo, se pueden cancelar, ¿no? Y entonces, esta ecuación, pues voy a cancelar acá abajo. Cancelamos esta y cancelamos esta. Bueno, este lado va a quedar 0, ¿no? Entonces, ya solo aparece la constante que yo quiero eliminar, solo aparece en este término. ¿Qué vamos a hacer? Pues como ya hemos dicho, vamos a despejarla. Vamos a pasar este término para el otro lado. Primero copio la ecuación. Y este término que está aquí negativo, lo pasamos al lado derecho con signo positivo. Y ahora este 2x que está aquí multiplicando a la c va a pasar dividiendo a x al cuadrado y al cuadrado. Quitamos de aquí y pasamos. Y entonces ya tengo despejada a mi constante que quiero eliminar. ¿Qué hago ahora? Pues derivo toda mi ecuación, lado izquierdo y lado derecho, y al obtener la derivada de esto, pues voy a eliminarlo, ¿no? Se va a hacer 0.
Entonces, aplicamos la derivada a ambos lados. Vamos a llamarle a esta opción 2. Y entonces vamos a aplicarle derivada a ambos lados de la ecuación 2. La expresión sería así. La derivada de esto es igual a la derivada de C. De este lado tenemos un cociente. Podemos llamarle a esto de aquí arriba U y a esto le podemos llamar B. Y entonces tendríamos la derivada de U entre B. ¿Se acuerdan de la fórmula del cociente? De U entre B es B por la derivada de U menos U por la derivada de B entre B al cuadrado. Entonces, vamos a definirlos. U sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Este mismo renglón vamos a poner la derivada de U. Sería 2X más 2Y por la derivada de Y. Sería igual una derivada implícita. Y ese sería U y de U. Nos falta B y de B. B sería 2X. Y su derivada, pues simplemente sería 2. Y ahora ya sustituimos a estos 4 en la fórmula de B. Empezamos con B. Por la derivada de U, que es todo esto. Menos U la derivada de B, que es 2. Todo esto queda dividido. ¿Qué pasó? A ver, ahí va de nuevo. Ahí está. B por la derivada de U menos U por la derivada de B. Ajá. Entre B al cuadrado, que sería 2X elevado al cuadrado. Y todo eso es igual a la derivada de la constante, que es 0. Ahora vamos a ver cómo podemos simplificar esto. O sea, aquí ya eliminamos a la constante, pero vamos a simplificar el asunto. Vamos a ir multiplicando. Primero 2X por 2X nos va a dar 4X al cuadrado. Abajo tenemos 2X elevado al cuadrado. También nos da 4X al cuadrado, ¿no? Y arriba, les decía, multiplicamos 2X por 2X, pues también da 4X al cuadrado. 2X por 2Y por la derivada de Y sería 4XY. En lugar de poner derivada de Y con respecto de X,
A mí me gusta a veces poner y' porque es más fácil. Pero ahorita no quiero confundirlos, lo voy a dejar así. Y luego menos el 2 multiplicado por x al cuadrado y por y al cuadrado sería 2x al cuadrado me falta el 2 y 2y al cuadrado. Todo eso es igual a 0. Y ahora, fíjense que este 4x al cuadrado que está aquí dividiendo, lo podemos pasar multiplicando. Y 0 por 4x al cuadrado, pues nos va a quedar 0. Y ya entonces de este lado, nos quedamos nada más con lo de arriba. Incluso para simplificarlo más, podemos factorizar 2 más 2. Para dividirla toda entre 2. Entonces vamos a copiarla. Vamos aquí. Y al dividirla entre 2, 4 entre 2 nos da 2. 4 entre 2 nos da 2. 2 entre 2 nos da 1. 2 entre 2 nos da 1. Y 0 entre 2 nos sigue dando 0. Ahí está. Entonces, ya aquí tenemos a la ecuación diferencial, porque aparece una derivada que representa a esta familia de curvas, familia de circunferencias era. Fíjense que aunque aparecía 2 veces, era la misma constante. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial es solo de primer orden, porque solo teníamos una constante. Nuestra ecuación fue de primer orden. Y bueno, como les decía, en lugar de escribir esto como dy sobre dx, lo podemos escribir como y', que a mí en realidad me gusta más porque es más fácil de escribir. Ahí está. Entonces, esto es el caso en el que despejamos a la constante y luego derivamos la ecuación para eliminar esa constante. Va a haber otros casos en los que yo tenga más de una constante y entonces pues no voy a poder realizar el despeje, ¿no? Pero tampoco se eliminan las constantes al obtener las derivadas. En este caso, que mis funciones son coseno y seno, si yo saco sus derivadas, no se van a ir eliminando los términos. Entonces, lo que puedo hacer es usar a la primitiva, que es mi ecuación inicial, con los parámetros arbitrarios, sacar sus derivadas y resolver sistemas de ecuaciones con la primitiva y sus derivadas para eliminar a las constantes. Vamos a ver estos dos ejemplos, que son los últimos, y ya de ahí vienen los ejercicios. En esta primera ecuación tenemos que y es igual a C1 coseno de 3x más C2 seno de 3x. La ecuación tiene dos constantes, C1 y C2, por lo tanto, la ecuación diferencial que la resuelva debería de ser de segundo orden. Entonces, vamos a obtener las dos derivadas. Voy a apuntar eso aquí. La ecuación tiene dos constantes, su ecuación diferencial va a ser de segundo orden. Entonces, vamos a obtener dos derivadas. Primero, la derivada de y con respecto de x. La constante se pasa solita, tal cual. Y la derivada del coseno de 3x sería menos seno de 3x por la derivada de 3x, que es 3. Y en el otro término
de 2 se pasa así tal como está. Y la derivada del seno de 3x sería el coseno de 3x por la derivada de 3x, que también, como ya dijimos, es 3. Vamos a acomodar un poquito esta primera derivada. Nos quedaría 3 menos 3 de 1 menos 3 de 1 por el seno de 3x. Luego más 3 de 2 por el coseno de 3x. Esa es mi primera derivada. Que ahora sí lo voy a poner aquí. Voy a ponerla como y'. Y a esta, si mi ecuación original era la ecuación 1, a esta pues vamos a llamarle ecuación 2, para que hagamos referencia a ella ahorita que empecemos a resolver los sistemas de ecuaciones. Pero dijimos que teníamos que sacar también la segunda derivada, entonces ahora esto lo volvemos a derivar con respecto de x para obtener la segunda derivada. En este caso ahora mi constante es menos 13,1 y la derivada del seno de 3x es el coseno de 3x por la derivada de 3x, que es 3. Como ya lo tengo aquí arriba. Y en el siguiente término, mi constante es 13,2. Derivada del coseno es menos seno de 3x por la derivada de 3x, que es 3. Para acá. Simplificando nuevamente esta ecuación. Vamos a poner que esto es igual a y'. Y nos quedaría menos 9c1, porque este 3 lo multiplico con este 3, 3 por 3 son 9, menos 9c1 por el coseno de 3x, ¿no? Y en el segundo término, este menos por más se vuelve menos, y 3 por 3 igual nos queda 9c2 por el seno de 3x. Y a esta le vamos a llamar ecuación 3. Ahora, fíjense que la ecuación 1 y la ecuación 3 son parecidas, solo que aquí tengo menos 9 en las dos constantes y aquí teníamos 1, ¿no? Entonces, si la ecuación 1 la multiplico por 9 y la sumo con esta, se van a cancelar estos dos términos del lado derecho, que son los que tienen a las constantes. Es lo que queremos, eliminar a las constantes. Entonces, vamos a hacer eso. Multiplicamos la ecuación 1 por 9. Voy a copiar la ecuación 1. Pongo 9 a cada uno de sus términos. Ahí está ya. La ecuación 1 multiplicada por 9. Y vamos a sumarla con esta de acá. Pues vamos a sumarla aquí mismo. Con la ecuación 3. Y la ecuación 3 queda así.
Vamos a ponerla subrayada para que parezca el signo de igual, porque si no, no lo puedo poner. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría la segunda derivada más 9 veces y es igual a este se cancela con este, nos queda 0, y este se cancela con este, también nos queda 0. Y entonces, si se fijan, en esta ecuación es una ecuación diferencial porque tengo una segunda derivada, es una ecuación diferencial de segundo orden, que ya no tiene ningún parámetro arbitrario, ya no aparece C1 ni C2. Entonces, ya cumplimos o ya encontramos lo que nos pedían acá. La ecuación diferencial de esta familia biparamétrica sería esta. Logramos cancelar las dos constantes al hacer una suma de ecuaciones. ¿Sí? Y bueno, pasamos con el último ejemplo. En este caso tenemos una ecuación que tiene 3 términos y cada término tiene su constante. 2 de los términos son exponenciales y uno simplemente es la constante. Al sacar la primera derivada, pues se va a eliminar, ¿no? Como son 3 constantes, 3 parámetros, tengo que sacar 3 derivadas. Primera, segunda y tercera derivada. Estamos con la primera derivada. Llamarle y', sería la derivada de esto. C1 es constante y la derivada de e a la 2x es e a la 2x por la derivada de 2x, que es 2. Entonces me va a quedar este mismo término multiplicado por 2. En el segundo término, esto es constante y la derivada de e a la x es e a la x por la derivada de x, que es 1. Entonces multiplico todo este término por 1, pues me queda el término tal cual. Y este término, dijimos que era una constante que está solita, al derivarlo se vuelve 0. Ya tengo mi primera derivada. A esta primera derivada le vamos a llamar ecuación 2. Vamos a sacar la segunda derivada. Ya que vamos a derivar esto. Tengo mi constante y la derivada de e a la 2x es e a la 2x por la derivada de 2x, que es 2. Entonces esto lo multiplico por 2. Me va a quedar 4c1. Y en el segundo término me queda otra vez exactamente igual, porque la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de x es 1. Esta sería mi segunda derivada. Se me quedó aquí esto así. Fue casar los S. Y esta le vamos a llamar ecuación 3. Y sacamos la tercera derivada. ¿Y qué creen? Va a ser otra vez, el último término se repite. Y aquí nuevamente lo vamos a tener que multiplicar por 2, ¿no? Porque esta era mi constante. Y la derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2. Entonces 4 por 2
nos queda 8. Y esa le vamos a llamar ecuación 4. ¿Qué pasa al observar la ecuación 1? Bueno, la ecuación 1 no me sirve mucho porque tenía este tercer parámetro. Pero si observamos estas tres, vamos a bajar esta para que se vean más parejitas. Si observamos estas tres, vemos que este segundo término aparece igual en todas. Y estas van aumentando, se va duplicando, ¿no? Pero los términos en realidad son semejantes. Entonces, si yo hago sumas y restas con estas ecuaciones, simplemente al restar, digamos, la tercera derivada, le resto la segunda derivada, se va a cancelar este término. Vamos a hacer eso. Restar a la ecuación 4. Vamos a restarle la ecuación 3 a la ecuación 4. Sería esta. Ecuación 4. Le resto esta. Como lo vamos a restar, les cambiamos el signo a todos. Y voy a poner la subrayada para que parezca el signo de igual. Y entonces me va a quedar la tercera derivada menos la segunda derivada es igual a 8 menos 4. Me quedaría nada más 4C1. Y estos dos se cancelan. Entonces ya cancelé otra de las constantes, ¿no? Pero me sigue quedando esta. Entonces, tenemos que hacer otra suma. Ah, ya sé. Vamos a ponerle, no, ya no lo quiero subrayado. Vamos a ponerle ecuación 5. Y algo similar a lo que hicimos aquí. Para que se empareje. Ay, ¿qué hice? Así como aquí restamos la 3, se la restamos a la 4, ahora la 2 vamos a restársela a la 3 y vamos a obtener una expresión similar a esta en la que solo aparece C1. Entonces, nada más cambiamos eso. La 2 se la vamos a restar a la 3. Copiamos la 3. Y ahora copiamos la 2. Pero como va a ser resta, cambiamos el signo. Y ponemos el signo igual. Y entonces, igual que cuando obtuvimos la ecuación 5, aquí vamos a obtener la segunda derivada menos primera derivada es igual a 4 menos 2, nos va a quedar nada más 12,1. Y estos dos se van a cancelar. Y a esta vamos a llamarle ecuación 6. Sí, entonces ahora con la ecuación 5, en la ecuación 5 solo aparece C1 y en la ecuación 6 aparece el mismo término, o un término semejante más bien, que contiene a C1. Pero si yo multiplico esta ecuación 6 por menos 2, puede ser,
¿Sí, no? Multiplicamos la ecuación 6 por menos 2 y la sumamos con la ecuación 5 para que se cancele este con este. Y ya ese va a ser nuestro resultado. Entonces, vamos a multiplicarla esta por menos 2. Aquí entonces le agregamos un menos 2. Este menos se va a cambiar por más. Y este por menos 4. Ay, me borré el... Ah, ya se me borró el C1. Ahí está. Multiplicamos la ecuación 6 por menos 2, obtenemos esto. Y ahora esto lo vamos a... Aquí mismo lo voy a poner. Le vamos a sumar la ecuación 5. Copio la ecuación 5. Tenemos nuestro subrayado. Ah, pero aquí además voy a hacer algo. A ver si lo logro. Quiero que quede la segunda derivada, o sea, que queden ordenados, pues. No me va a salir. Ah. Para que queden los términos semejantes arriba de sus compañeros, ¿no? Y entonces, aquí el resultado, bueno, la tercera derivada queda sola, porque no tiene con quién sumarse. No, ya no te queremos subrayado. Tercera derivada queda sola. La segunda derivada, menos 2 y menos 1, me queda menos 3. La primera derivada queda más 2. Y de este lado, los dos se cancelan, ¿no? Menos 4 y más 4 nos queda 0. Y entonces ya tenemos aquí una ecuación diferencial de tercer orden, porque aparece una tercera derivada, en la cual ya no aparece ninguna de las constantes que teníamos al principio, que si se acuerdan eran 3. Entonces ya tenemos acá la ecuación diferencial de la primitiva que nos daban en este ejemplo. Lo voy a poner con besito. Ese es nuestro resultado. Ya no tenemos parámetros arbitrarios en esta ecuación. Bueno, estos eran los ejemplos del tema. Y a continuación vienen unos ejercicios para que ustedes también practiquen la eliminación de constantes en familias de curvas o en primitivas. Si tienen cualquier duda con los ejemplos o durante la resolución de los ejercicios, pues nos vamos a estar conectando a la clase el resto de esta semana para ver las dudas que puedan tener. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención.